Muy buenas noches, les saludo en esta 28ª transmisión especial de Diálogos por la Esperanza. En su segunda etapa, producidas en conjunto por la Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano y la Universidad Vasco de Quiroga. Contando la primera etapa, las transmisiones especiales, todas las ordinarias de esta segunda, estamos en el número 58. Agradecemos su seguimiento, agradecemos su participación y por supuesto la difusión que hace de estas transmisiones, que es un servicio de diálogo de la Iglesia con el mundo y del mundo con la Iglesia. El día de hoy tendremos un tercer comentario al Pacto Educativo Global del Papa Francisco que lanzó el pasado 15 de octubre. Para ello nos acompañan la maestra Itzel Guadalupe Mares Cadena. Me voy a permitir leer algunos breves datos curriculares de ella. Ella es licenciada en Ciencias Religiosas por la Universidad La Salle de la Ciudad de México. Tiene una maestría en Doctrina Social de la Iglesia por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma, Italia. Es docente de 3 universidades en la Ciudad de México, la Universidad Simón Bolívar, el Centro Universitario Incarnate Word y de la Universidad Católica Lumen Gentium. Es la responsable de la Pastoral Educativa y de Cultura de la Arquidiócesis de México. Maestra Itzel, le agradecemos mucho su presencia, su disposición. Bienvenida. Buenas noches, padre. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por esta invitación y pues para compartir y dialogar esta iniciativa, esta propuesta a la que nos invita el Papa Francisco. Muchas gracias, padre. Muchas gracias, maestra. También se encuentra con nosotros el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México, Monseñor Héctor Mario Pérez Villarreal. Estudió Humanidades y Filosofía en el Seminario de Monterrey, así como el bachillerato y licenciatura en Teología Dogmática en la Universidad Pontificia de México. Tiene un doctorado en Teología Dogmática por la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma. En la Arquidiócesis de Monterrey fue vicario, párroco y coordinador diocesano de la Pastoral Juvenil. Cofundó el programa de rehabilitación de pandilleros, conocido como Raza Nueva en Cristo. Fue maestro de eclesiología en el seminario y formador del Seminario de Monterrey como coordinador de estudios de teología. En enero pasado, el Santo Padre, el Papa Francisco, lo nombró obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México. Agradecemos mucho su presencia, señor obispo. Bienvenido a esta transmisión de Diálogos por la Esperanza. Muchas gracias, Padre Eduardo, por la invitación. Felicidades por todo el esfuerzo que has hecho con estos programas y encantado de participar en él en esta tarde. Muchas gracias, señor. En esta ocasión, en esta transmisión, queremos centrarnos en dos cuestiones. La primera es la persona del Papa Francisco, su experiencia pastoral, su carisma, su historia, su magisterio. Todo, podríamos decir, está reflejado en este pacto educativo global. Por el otro lado, lo vamos a reconocer muy claramente como la doctrina social de la Iglesia y la educación, gracias a este pacto educativo y otros muchos documentos, ¿verdad? Educar para un humanismo solidario, todo el esfuerzo que se ha hecho a través de temas como la emergencia educativa, la emergencia antropológica, todo esto pone al centro hoy de la doctrina social de la Iglesia el tema educativo, así como el trabajo, la paz, la economía, la industria, etcétera, la tecnología han estado en algún momento al centro de la atención de la doctrina social de la Iglesia.
nos parece que ahora la educación toma este centro. Maestra Itzel, si le parece bien, empezamos con usted en esta primera intervención. Adelante. Muchas gracias, padre. Esto que menciona es una novedad dentro del magisterio del Papa Francisco, pero también una novedad en el magisterio de la doctrina social, porque colocar al centro de esta doctrina la educación nos brinda como un punto que quedaba ahí ausente, carente, ¿no? De cómo desarrollar también todas las propuestas y las perspectivas de la doctrina social. ¿Por qué poner al centro de la doctrina social la educación? Y aquí quiero partir y comentar de qué entendemos por educar. Educar es se parte de una relación. Tenemos como tenemos como objeto de la educación no el conocimiento, no la transmisión de todo un contenido que ha generado el hombre, sino no hay objeto de educación, es sujeto de educación, es decir, el hombre es a quien se educa. ¿Y cómo se educa? A partir de una relación, de un encuentro entre personas. Y por lo tanto, cuando nosotros concebimos este acto educativo en una relación, lo que se van a generar son lazos afectivos, son lazos de familiaridad. Se concibe también la verdad de la educación a partir de un acontecimiento, no de una visión ontológica como nos lo puede mostrar, ¿no? El término aletheia en griego, sino vámonos más a esta visión testamentaria de verdad como emet, que también tiene parte de esta raíz, deriva de esta raíz, ¿no? Que genera exactamente el término de la fe, emuná o amén, como nosotros ahora lo llamamos. Y por lo tanto la verdad acontece y se realiza en un encuentro que genera confianza y que brinda certeza y por lo tanto cumple una esperanza. Por eso es muy significativo que el Papa, cuando hace esta propuesta educativa, nos habla de pacto. No nos habla de un convenio, no nos habla, ¿no? de algún discurso, habla de pacto. ¿Por qué? Porque entonces volvemos a los orígenes y que fundamentan bíblicamente la doctrina social de la Iglesia. En otras palabras, lo que pretende el Papa es una alianza. La alianza, ¿cuándo se realiza? En un contexto de libertad. El pueblo hebreo ya ha salido de la esclavitud de Egipto, comienzan a vivir en esta libertad y hay dos hechos fundamentales que caracterizan esta alianza. Una, la comunión de vida. ¿Cuál comunión? ¿Entre quién? Entre Yahvé y el pueblo. Israel pasa a ser parte de la familia de Dios y esta comunión es fuente igual de comunión en la vida interna del pueblo. Por lo tanto, nos comprometemos a cumplir su voluntad, pero sobre todo su voluntad es desarrollar armónicamente la sociedad y ver el bienestar, ¿no? del prójimo, del otro. Es muy interesante también conocer y descubrir cuáles son los elementos fundamentales de esta alianza que se pacta, sobre todo con el más vulnerable, la viuda, el huérfano, el extranjero. Por eso es que el Papa nos invita exactamente a decir, hagamos una alianza en libertad, es decisión propia, nos movemos porque deseamos realmente construir esta nueva cultura de la que nos habla el Papa. ¿De qué manera? En este encuentro
que genera una verdad, que genera una verdad que da certeza, que da esperanza. Entonces, por eso es que ahora el centro de la doctrina social va a ser la educación, pero la educación entendida así, en la relación, en el encuentro. Y es ese encuentro donde también nos redescubrimos como personas, donde planteamos solidaridad, donde descubrimos el bien del otro, y que el otro también es un bien para mí. Entonces, por eso, vuelvo a mencionar, creo que es importante redescubrir, y nos ayuda a redescubrir este pacto, el verdadero concepto de educación. No somos transmisores de fe, no somos transmisores de conocimiento, no somos transmisores solamente de lo que dice un texto, un libro, sino somos transmisores de esa pasión de ser humano, en la cual yo encuentro el verdadero sentido de mi existencia, el verdadero sentido de la realidad, y yo quiero que aquella persona que tengo enfrente, en mi aula, en mi casa, en el centro, en la mesa, porque somos educadores todos, entonces nos llevan a decir, quiero compartir contigo, quiero que tú también conozcas y descubras el verdadero sentido de lo que es ser persona y de lo que es ser sociedad y de la belleza y la verdad de este mundo. Después quiero comentar un poco sobre este modelo de cultura, pero lo dejaré en la siguiente intervención. Perfecto, maestra Itzel, muchas gracias. Me vino a la cabeza el primer compromiso de los 7 compromisos que tiene este pacto, esta alianza educativa, ¿verdad? Poner en el centro de todo proceso educativo, formal e informal, dice el Papa, a la persona, su valor, su dignidad, para hacer sobresalir, dice el Papa, su propia especificidad, su belleza, su singularidad, su capacidad de relacionarse con los demás y con la realidad que le rodea, rechazando, obviamente, dice el Papa, todo lo que tiene que ver con la cultura del descarte. El ser humano tiene capacidad de ser consciente de su ser en relación, está vinculado, es alteridad. Muchas gracias, maestra Itzel. Por supuesto, vamos a seguir platicando de este tema de la doctrina social de la Iglesia, porque en el compromiso 6 el Papa dice, es tiempo de repensar todo, de repensar la economía, la política, la misma educación. Y esto es precisamente el camino educativo que como buen jesuita quiere emprender el Papa. Pero bueno, para eso hemos invitado al señor Óscar para que nos hable del Papa, su persona, su carisma, sus trabajos previos en esto. Adelante, señor Héctor, lo escuchamos. Gracias, padre Eduardo. Yo creo que para hablar de quién es Francisco, es decir, quién es el Papa que está proponiendo esta alianza, este pacto, como decía la maestra Itzel, hay que, yo creo que ver algunas claves que me parecen fundamentales para poderlo comprender. Y la primera de ellas, bueno, además de sus cuestiones de que es jesuita y todo, pero yo creo que la primera más importante es, el Papa es un enamorado de Cristo presente en el ser humano. Y no nada más en algunos seres humanos, y no nada más en los seres humanos católicos o los piadosos, no, en todo ser humano. Por eso, lo que mencionabas ahorita, padre, esto del descarte es un tema que le da en el corazón al Papa. A él, cada vez que alguien a nombre del Evangelio, peor aún, es lo que más le enoja, que a nombre del Evangelio se descarte o se haga a un lado a alguien, se descalifique una persona. ¿Por qué? Porque está convencido que Cristo está presente, no es filantropía, no es nada más un buen humanismo, no, es el cristianismo más puro, así como Pablo VI lo expresaba cuando reflexionaba sobre el Concilio Vaticano II y decía, no basta decir que para conocer al hombre hay que conocer a Dios, sino también hay que decir que para conocer a Dios
hay que conocer al hombre. Entonces, la primera característica que yo vería es esta: un papa que está enamorado de Cristo presente en todo ser humano. Segundo, es un hombre que está convencido de que no es el único ungido por el Espíritu. Y por eso es este pacto, ¿no? Porque no es yo sé todo lo que se tiene que enseñar, yo sé todo lo que se tiene que hacer. No, él sabe que no lo sabe todo, porque no es el único ungido por el Espíritu. Cuando habla de la piedad popular, cuando habla de la sinodalidad, dice, la base que él pone es esta, dice, el Espíritu sopla donde sea y unge a quien quiere. Y es precisamente esta convicción de que la unción del Espíritu no es un privilegio exclusivo de los obispos, de los sacerdotes, de la jerarquía, inclusive de los cristianos, ¿verdad? Es el Espíritu el que va forjando este plan de Dios en la historia. Y entonces él respeta mucho y mira con mucha atención la verdad, la belleza que el Espíritu manifiesta en cada persona, en cada comunidad. Y por eso algunos se sorprenden, pero ¿por qué habla con los musulmanes? ¿O por qué habla? Bueno, pues porque considera sinceramente, de corazón, que este Espíritu de Dios aletea donde quiere, cuando quiere y como quiere. Tercero, característica de este Papa es un Papa que privilegia los símbolos o la belleza. Es decir, para él no basta decir yo poseo o yo te voy a decir la verdad. Es muy importante cómo te la voy a decir. Por eso, en esto de la educación, él está tan interesado en este tema, porque a los jóvenes, a los niños, no se les está compartiendo esta belleza, la belleza de la vida, la belleza de vivir. Se están produciendo, perdón que lo diga así, como si estuvieran en el sistema educativo produciendo máquinas que produzcan, ¿verdad? Y no hay belleza en eso. Y a mí me llamó la atención, estudiando la Evangelii Gaudium, que más de 32 veces aparece la palabra belleza. Y hay un punto muy especial, porque dice él, el núcleo del querigma, es decir, el núcleo del primer anuncio cristiano, es la belleza de Jesucristo muerto y resucitado. A diferencia, y no estoy poniéndolos, no los quiero contrapuntear, pero son diferentes, a Juan Pablo II, que también en una de sus encíclicas dice, el núcleo del querigma es la verdad de Cristo muerto y resucitado. Ninguno dice mentiras, pero cada uno privilegia aquello que refleja lo que él lleva en su interior. El Papa por eso está atento a los signos, porque los signos expresan la belleza que seduce el corazón. Y en eso está muy de acuerdo con Benedicto, porque dice, la fe tiene que seducir el corazón, no es nada más convencer a la razón. Cuarto punto que yo veo muy importante, el Papa se siente como un peregrino que siempre está caminando hacia Cristo. Por eso nos propone una iglesia en salida, porque dice, me acuerdo que en algunas de sus primeras miércoles de encuentro con la gente, de audiencia, decía, Cristo está tocando la puerta porque quiere entrar a la iglesia, es decir, está afuera y quiere entrar, hay que abrirlas para poder salir a encontrarnos con Cristo. Entonces, este Papa que va como peregrino en salida, avanzando hacia el encuentro de Cristo. Quinta característica, es un Papa que privilegia la misericordia, prefiere perdonar que descartar, prefiere acoger que excluir. Y eso sí, jamás a nombre del Evangelio juzgar y condenar a una persona. Él prefiere aplicar, como lo hacía Juan 23, la medicina de la misericordia. Entonces, por último, quisiera decir que el Papa es, como buen jesuita, un hombre y un pastor que siempre está incómodo con la realidad. Y siempre está retando, por eso siempre nos está retando y nos dice, la iglesia tiene que vencerse a sí misma y renovarse con la fuerza misionera
dejar de ser autorreferencial, dejar de vivir la mundanidad espiritual. Y después en otros de sus documentos, cuando habla con la familia, dice, la iglesia la familia tiene que renovarse para educar bien a sus hijos. Y lo hace con la ecología, y lo hace con la fraternidad y la amistad social hace unas semanas, y lo hace con este pacto educativo global. ¿Qué es lo que está de fondo? Que él está incómodo, por decirlo de una manera. Está viendo que las cosas pueden ser mejor y no es capaz de quedarse con los brazos cruzados. Y eso lo hace un papa muy inquieto, que nos reta a todos también a vencer estas limitaciones que la realidad nos impone. Muchas gracias, señor Héctor. Me quedo con estas frases del Pacto Educativo Global, ¿no? El Papa dice, el valor de nuestras prácticas educativas no se medirá simplemente por haber superado pruebas estandarizadas, sino por la capacidad de incidir en el corazón de una sociedad y dar nacimiento a una nueva cultura. Y afirma el Papa, un mundo diferente es posible y requiere que aprendamos a construirlo. Aquí me quedo porque quisiera conectar totalmente con estos comentarios que ha hecho el señor Oscar. El Papa es impertinente, no pertenece a esta cultura porque siempre quiere llevarla a un mejor estado y a una mayor humanización. Y por eso está en camino y por eso reconoce que la educación es este andamiaje que le permite al ser humano descubrirse en otra tesitura mucho más profunda y sobre todo corresponsable del bien, la verdad, la bondad, la belleza, pues de este mundo. Muchas gracias, señor Héctor. Si le parece bien, maestra, pasamos a su segundo comentario. Le escuchamos con mucho gusto. Adelante. Gracias, padre. Sí, el Papa es la persona, ¿no?, incómoda de esta cultura y nos propone construir una nueva cultura. ¿Qué cultura es aquella? Quiero aquí mencionar lo que nos enseña Zygmunt Bauman, ¿no?, en su texto Cultura como Praxis, que él habla que cultura es todo aquello que desarrolla el hombre, cultura es aquello que identifica al hombre y también lo diferencia, y también es aquello que lo hace crecer y por lo tanto corresponder cada vez más a su naturaleza humana. Por lo tanto, ¿qué tiene que desarrollar el hombre? ¿Qué nos identifica como humanidad? ¿Qué nos hace corresponder más a esta naturaleza humana? Y esto es exactamente una cultura de la relación. Esta es la cultura que nos propone el Papa de construir. ¿Cómo podemos hacerlo? Sí, a través de la educación, y como ya lo había mencionado anteriormente, educar es un acto de relación, pero ahora quiero concentrarme un poco más en otras concepciones que Carlo Caffarra menciona en un texto que él escribe sobre metafísica de la educación, que nos dice, educar es introducir a la persona a la realidad. ¿Qué significa esto de introducir? Es entrar en el significado de la realidad, ayudar a la persona a responder las dos interrogantes fundamentales que nacen como fruto de ese contacto, ¿no?, que es la verdad, ¿no?, la pregunta de la verdad, y la pregunta del valor, es decir, ¿cuál es la bondad de esa realidad? Pero ¿cómo puedo yo introducir a la realidad? Siempre a partir también de nuestras experiencias. Yo comparto con el otro a partir de mi experiencia. Cuando recibo al otro, y aquí me voy a quizás a exponer o a expresar como docente, cuando yo recibo al alumno en el aula, no recibo una vasija vacía, ya tiene, ¿no?, muchísima cultura, ya está un poco conformado. Yo lo tengo que ayudar exactamente a verificar ese primer proceso
que lo ayudó a él a configurarse. Ese proceso después, Luigi Giussani, ¿no?, fundador de este movimiento laical de Comunión y Liberación, nos indica que el primer contacto educativo, acción educativa, que tiene toda persona es la tradición. Es decir, a mí se me ofrece una hipótesis que me ayuda a relacionarme con la realidad, pero después hay que ayudar a que él pueda verificar si esa hipótesis realmente le está ayudando a encontrar la verdad, el sentido de la realidad y también su bondad. Eso solamente se hace a través de este encuentro educativo, a través de esta relación. Por eso también es muy importante la figura del educador, porque el educador, ¿quién debe de ser? Una figura de autoridad, pero no aquella autoridad que impone, que manda, que limita, ¿no? Tenemos un concepto de educación donde cuando se entra al aula el alumno es limitado, ¿no? No puede hablar, no puede expresarse. Por eso también el Papa nos dice, hay que escuchar a los niños, a los jóvenes. Pero nosotros, como educadores, debemos ser esa autoridad, es decir, esa persona que impacta, y que provoque en el alumno unos deseos, de poder seguir y alcanzar la madurez que esa persona tiene. Y cuando yo me concibo así, por lo tanto, veo al alumno, me comprometo más con mi actividad educativa, pero veo que el alumno es el centro de todas mis acciones, no mi conocimiento, no todo mi bagaje cultural, ¿no?, sino realmente todo mi bagaje teórico, sino es el alumno. Por eso yo debo de impactar e imponer al alumno para que él pueda verificar todas las tradiciones que le han sido transmitidas, todas esas hipótesis, pero al mismo tiempo que sea a través de esta responsabilidad que tengo yo como docente, como educador, porque todos somos educadores, como lo menciona aquí el Papa, ¿no? Todos tenemos esa figura educadora de transmitir hipótesis y ayudar a que él verifique y por lo tanto vaya a ser cada vez más autónomo, independiente y aprenda a manejar su libertad, ¿no? Creo que esto es muy importante y por eso, si usted puede observar, todo vuelve a centrarse en la persona. Por eso la educación es el centro ahorita de la doctrina social de la Iglesia, porque no podemos concebir la sociedad sin la persona, porque él es sujeto, fundamento y fin de toda sociedad. Muchas gracias, maestra Itzel. Efectivamente, cada vez vamos profundizando y entendiendo más. La persona necesita constantemente revisar los signos de los tiempos y responder a la realidad desde su realidad. Y aquí lo importante es que la persona esté abierta, esté en una dinámica, es insistente, ¿verdad? Fratelli Tutti, sobre la cuestión de un mundo abierto. Esto significa un hombre abierto, un ser humano abierto, no ensimismado, no atrapado en la conciencia aislada, no atrapado en la autorreferencial de ese yo que ahoga. Hoy lo vemos, por lo menos un servidor cuando va a las universidades, pues me encanta hablar con los chicos para sacarlos del ensimismamiento, porque siempre empiezan, es que yo creo, es que yo dije, es que a mí me parece, es que a mí no me gusta, y es que yo por qué, y es que yo me canso, y quién sabe qué. Y siempre le digo, oye, ¿y los demás qué piensan? Y me dicen, ¿cómo? ¿Los demás? Y digo, sí, existes con los demás, tienes que escucharlos, entenderlos, comprenderlos, entender qué están viviendo también ellos. Y siempre sonríen, ¿verdad? Y dicen, voy a procurar estar más atento a los demás. Muy bien, porque ese es el primer camino educativo. Y en esto es experto el Papa Francisco. En el número 2 de Evangelii Gaudium está este punto de partida. Su crítica a esta cultura que tiene a seres humanos en esta dinámica inmanente, no trascendente, sino que solamente viven en su inmanencia, atrapados de sus propias cosmovisiones, pasiones, deseos y demás, sin ponerlas en relación. Señor
Héctor, lo escuchamos en su segunda intervención. Muchas gracias, padre Eduardo. Gracias, Itzel, por tus comentarios, me encantaron y iluminan mucho. Yo quisiera que nos preguntáramos, bueno, yo les decía al final de la primera participación que el Papa es un hombre que se siente incómodo. Se siente incómodo cuando la verdad de Cristo, cuando el hombre no se está viviendo con plenitud. Entonces, ¿qué es lo que le incomoda al Papa respecto a la situación educativa en general? No está hablando nada más de las instituciones educativas, usted lo decía Itzel, todos somos educadores desde como lo hace con escuelas ocurrentes, ¿no? Desde el futbolista, el cartista, el cantante, también el maestro. Es decir, la educación es global, es integral, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que le incomoda al Papa? Le incomoda una educación utilitarista, lo ha dicho muchas veces, ¿no? que utiliza casi a las personas para una mentalidad de producción y de consumo. Le incomoda este modelo individualista, ¿verdad? Que inclusive se vuelve violento para la persona porque no se trata de que la persona, o no busca el sistema educativo que la persona desarrolle lo que es, sino que conozca para que produzca, y que cuando termine de producir en su vida, al final de su vida, entonces a lo mejor pueda decir es que yo soy, ¿verdad? Pero no, dice el Papa, hay que invertir esto. Primero hay que privilegiar el ser, después el conocer para comprender el hacer. También le incomoda esta división que se provoca y el descarte que provoca esta división, pues es una educación a la que pocos tienen acceso. Una educación que está también manchada por la egolatría, que no genera paz, que hay ruptura entre generaciones, culturas, pueblos, poblaciones, dividen ricos, pobres, masculinos, femeninos. Entonces, es decir, por eso él dice, y bueno, y ahora con la pandemia dice, hay una catástrofe educativa. Termina así como diciendo, porque muchísimos se quedarán, ni siquiera podrán acceder a una educación mínima. Y entonces, ante esta situación, yo quisiera también plantear que el Papa es un hombre que no se queda con los brazos cruzados, es un hombre de esperanza verdaderamente cristiana, que sabe que es Dios quien va a terminar haciendo su obra al final, pero también de acción, ¿verdad? Y me recuerda cuando el Papa, bueno, no era Papa, cuando era el cardenal Bergoglio, estaba en las experiencias previas a la elección del Papa, y él comparte una conferencia y dice, nosotros tenemos que regresar a la experiencia que la Dei Verbum nos propone, que es la experiencia de escuchar para después anunciar. Escuchar con devoción para anunciar con valentía. Así empieza la Dei Verbum. Entonces, dice el Papa, tenemos que regresar a una iglesia que escuche. Y en ese sentido, escuchar al hombre es el primer paso para poderlo educar. Porque si yo lo único que escucho son los libros, son las materias que tengo que enseñar, pero no veo a la persona, no entiendo sus sentimientos, su experiencia, su ambiente, si no escucho, entonces no puedo anunciar, no puedo educar. Y en ese sentido, lo que yo considero que caracteriza en el fondo a este plan educativo, sin entrar a los pormenores que los han hecho ya de manera muy docta algunos de los comentaristas en estos programas, yo veo a un Papa que nos invita a privilegiar, una vez más lo repito, la belleza. Es decir, escucho y anuncio con belleza. Segundo, la alegría. Es un Papa que nos invita a gozar de esta experiencia. Tercero, la ternura, porque la ternura no es una debilidad, es una fuerza con la cual tú puedes alcanzar el corazón, es decir, el ser de la persona. Y cuarto, la misericordia. Entonces, estas características que desde el principio de su papado podemos distinguir
la belleza, la alegría, la ternura, la misericordia, podemos verlas entrelazadas en toda esta propuesta educativa. Es bien importante, creo yo, para comprender a Francisco, poner en el centro al hombre, ¿verdad? Como lo dije al principio, en quien encontramos a Cristo. Y ahí creo yo que encontramos algunos de los puntos más importantes de su propuesta, que es poner al centro la persona en su realidad integral, ser capaces de replantear un itinerario pedagógico que sea, dice, bueno, con esta expresión, ética, con una ética ecológica, tener como finalidad que la persona encuentre quién es, para que después pueda comprender qué puede hacer, y no al revés, como normalmente se plantea, ¿verdad? Te doy conocimientos para que puedas producir, no, pero no nos interesa el ser. Entonces él dice, tenemos que replantearnos estos itinerarios para que la persona pueda encontrar quién es. En el fondo, también veo otro de los puntos que veo muy claros, es esta conciencia del Papa de ser comunidad. Lo que decía al principio, del espíritu, un espíritu que sopla donde quiere y que quiere formar una comunidad. Aquí en el pacto educativo le habla la aldea, aldea educativa o la aldea de la educación, porque no puede ser que un solo maestro pretenda tener todos los conocimientos. E incluso el alumno tiene conocimientos que el maestro o experiencias que el maestro no tiene. Entonces, considerarnos una aldea en la que vamos caminando como comunidad para educarnos. Estos son algunos de los puntos o rasgos que yo encuentro de la personalidad del Papa reflejados en el Pacto Global. Muchas gracias, señor obispo Héctor. Me vino a la cabeza una reunión que tuvimos reciente, responsables latinoamericanos de educación, un grupo de amigos que hemos creado para ir rebotando estos documentos. Y decíamos, es el sentido del Concilio Vaticano II. El hombre es el camino de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia no se ocupa de los sistemas económicos, de los sistemas políticos, no, se trata del ser humano, quién es, porque siguiendo a Gaudium et Spes reconocemos esto, ¿verdad? Cristo nos salva porque viene a revelarle al hombre lo que éste es y la grandeza de su propia vocación. Me encanta que el Papa Francisco, sin ningún problema, ¿verdad?, afirma absolutamente, la educación es, sobre todo, estoy citando, una cuestión de amor y de responsabilidad que se transmite de generación en generación. No es una cuestión solamente de ideas, de razones, de inteligencia, de contenidos, de programas, de métodos, de planeaciones, no, es antes que nada educar, una cuestión de amor, de acoger al otro, de escuchar al otro, como insistía muchísimo el señor Héctor, para acompañarlo y pueda, como lo decía nuestro queridísimo Papa emérito Benedicto XVI, emerger, que pueda ser, también lo decía San Juan Pablo II. Me voy a permitir leer algunos saludos y algunos comentarios, han llegado muchísimos. No vamos a poder leer todos, pero voy a hacer un esfuerzo por ir platicándoles. David Magnus dice, saludos, monseñor y profesor Itzel, un gusto verlos juntos y con tan interesante tema. Jesús Trejo nos manda a saludar, felicita el programa. González Rolando también nos saluda, felicita el programa. Desde la Catedral de Celaya nos saludan también. Y pues nos desean aquí muchos parabienes. Eric Belmonte también nos manda saludos. María Aurora Chávez Quesada dice, la promoción humana es la base de la doctrina social de la Iglesia. Muy interesante. Acabo de darle una plática a los empresarios y había uno ahí muy insistente, no, es que nosotros tenemos que dar despensas, y que yo le decía, está bien, hay que dar despensas, pero no se te olvide
que tú le pagas un sueldo, que tú le ayudas para que tenga no solamente comida, sino techo, vestido, lo capacitas, le das seguridad social, haces mucho más con lo que haces en el trabajo, ¿eh? No se te olvide. Y me decía, sí, cierto. Es decir, la promoción humana, ¿verdad? Que se hacen en las estructuras sociales que tienen que tener ese fin. Betty Esquivel nos saluda con mucho gusto. María Angelina Martínez dice, gracias por esta transmisión. Dios los bendiga. Rosa María Morales Hernández, religiosa, nos saluda desde Nuevo Casas Grandes y dice, todos necesitamos conocernos para saber y entender en primera quiénes somos, que somos seres humanos. Nosotros no somos algo, sino que somos alguien creados por Dios. Y Dios no se equivoca en lo que hace. Jorge Rosas dice, saludos, maestra Itzel. María Aurora Chávez Quesada dice, excelente exposición de los tres. También nos mandan saludar desde Houston, California. Lucero Mayorga nos dice, la educación es el centro de la doctrina social de la Iglesia. Así es, y así lo ha vuelto a replantear como una prioridad el Papa Francisco. Veamos los caminos a través de los cuales vamos entendiendo, nos vamos haciendo. Diego Pereda Gutiérrez dice, enormemente inspirador esta exposición del Pacto Educativo Global y su concepción antropológica. Saludos desde la Universidad Simón Bolívar. Laura Lucía Infantes González, muchas gracias. Saludos desde Zacatecas. Flor de Loto nos dice, un saludo, Itzelita. Muy bien, muy buena exposición. Definitivamente tenemos algunas otras redes sociales, no puedo leer todas, pero allí están algunos saludos. Maestra Itzel, ¿le parece bien si pasamos a las conclusiones? Un minuto, la escuchamos. Bien, gracias, muchas gracias a todos los saludos, varios amigos, ¿no? Y alumnos también, compañeros de trabajo. ¿Qué hacer, ¿no? Ahora, como conclusión, ¿no? Creo que es importante partir de repensar este concepto de educación que tenemos, que educar es un acto de relación y afectivo, ya lo decía San Juan Bosco, educar es cuestión del corazón, ¿no? Otro punto importante, ¿qué cultura es la que nos invita el Papa? Exactamente esta cultura de certeza generada a través de la verdad, pero como esa verdad de estar seguro, firme en y sobre todo en las personas. Esto implica, por lo tanto, una confianza, esa posibilidad en el hombre. No olvidar que cuando el Papa nos habla de pacto, entonces hay que traducirlo a esta alianza vista e inspirada e iluminada por la alianza en el Sinaí como comunión de vida, comunión con Dios que implica también la comunión con el pueblo. Por eso cuando decimos todos los ámbitos sociales, todos los actores sociales tienen que ser corresponsables en la educación, es porque nos está invitando exactamente a hacer esta comunión. Yo dejaría estos 3 puntos principales de siempre tener en mente para entonces proyectar nuestra práctica educativa en todos los niveles, desde la familia hasta las grandes empresas, instancias gubernamentales, políticas, ¿no? Igual secretarías de educación. Tener claro estos 3 puntos: educar, cultura y alianza. Gracias, padre. Muchas gracias, maestra Itzel. Recuerdo muy claramente, dice el Papa, la educación es el camino para que se propone como el antídoto natural a la cultura individualista que a veces degenera en un verdadero culto al yo y a la primacía de la indiferencia. El Papa es muy claro. El hombre necesita salir, emerger, vivir en relación, trascender, entrar en esta dinámica de responder
a la realidad histórica con una visión así trascendente y no inmanente, plana, histórica. Muchas gracias, maestra Itzel. Señor Oscar, lo escuchamos con sus conclusiones. Gracias, Eduardo. Quisiera terminar con una pequeña cita de la Evangelii Gaudium, bueno, dos pequeñas citas muy breves, en donde pareciera que el Papa pone esto porque iba después a hacer un pacto educativo global, ¿verdad? Pero si la escucho, yo sé que no fue así, pero nos da una idea de lo que yo decía, o sea, todos estos documentos reflejan a una sola persona, no es que el Papa haya ido cambiando, es en Evangelii Gaudium podemos ver el corazón de lo que se ha ido después poco a poco desarrollando. Dice en Evangelii Gaudium 199, dice: nuestro compromiso no consiste exclusivamente en acciones o en programas de promoción y asistencia. Lo que el espíritu moviliza no es un desborde activista, sino ante todo una atención puesta en el otro, considerándolo como un consigo. Esta atención amante es el inicio de una verdadera preocupación por su persona, a partir de la cual deseo buscar efectivamente su bien. Esta atención, esta manera de mirar al prójimo que el Papa tanto nos ha querido transmitir, porque ¿qué es lo que le hace a él detenerse a tocar a una persona, a ir a ver a los migrantes de cerca, a acercarse a estos pueblos africanos que no podían parar de estar en guerra? ¿Qué es lo que lo provoca? Lo que lo provoca no es, perdón que lo diga así, el marketing, ¿verdad? O sea, no es para que le tomen la foto, no, es que él está viendo a las personas con esta atención amante, con la que Cristo miraba al leproso y a la mujer, etcétera. Y entonces dice, solamente así podremos construir, y esta es otra cita de Evangelii Gaudium, número 92, una fraternidad mística, contemplativa, que sepa mirar la grandeza sagrada del prójimo y descubrir a Dios en cada ser humano. Esto, creo yo, es el fundamento de toda la propuesta del Pacto Educativo Global. Que la persona, así como Dios la concibió, plena, integral, comunitaria, que camina con los demás, que camina con su entorno ecológico, es esa persona la que el Papa mira, la que quiere que la educación haga crecer, y yo creo que en el fondo no, nos deja muy, muy claro que el Papa tiene este amor a la persona porque en él se ha atrevido a encontrar a Cristo. Tu micrófono. Muchas gracias, señor Héctor. Muy bella esta última reflexión. El Papa no ve al ser humano sin habitar, lo ve habitado, lo ve participado de la vida trinitaria. Dice el Papa, ¿verdad? Conocemos el poder transformador de la educación. Educar es apostar y dar al presente la esperanza que rompe los determinismos y fatalismos con los que el egoísmo de los fuertes, el conformismo de los débiles y la ideología de los utópicos quieren imponerse tantas veces como el único camino posible. Me encanta la mirada del Papa, porque el Papa no solamente ve personas con poder y egoísmo, no, ve siempre capacidad de transformación, no solamente ve conformismo y debilidad, no, siempre ve la potencia de Dios actuando, llamando, saliendo al encuentro. Y como decía muy bien la maestra, en esa dinámica de alianza, Dios no se cansa en su dinámica de redención. Dios siempre sale al encuentro y ahí está, inyectando, recreando la vida del Espíritu. Les agradezco muchísimo a ambos, maestra Itzel, un gusto. Seguiremos colaborando en esa pastoral educativa. Señor Héctor, muchas gracias. Ha sido muy rico escucharlo con todo su conocimiento que tiene sobre el Papa. Ahí está su especialización y pues verdaderamente esto nos ha ayudado muchísimo. Agradecemos
todos los comentarios, toda la participación en sus redes sociales. Agradecemos mucho de nueva cuenta a la Universidad Vasco de Quiroga por todo el apoyo técnico y, por supuesto, a todo el personal de la Dimensión de Educación y Cultura. Ayúdenos a difundir esta transmisión en todos los ambientes educativos y no educativos formales. La educación es formal y no formal. Todos estamos en un camino y nuestra querida iglesia es madre y maestra. Muy buenas noches. Nos veremos el próximo martes en una nueva transmisión de Diálogos por la Esperanza. Buenas noches, señor. Buenas noches, maestra. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, padre Eduardo. Itzel, buenas noches. Maestra. Muchas gracias por este diálogo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.